colega en Misiones. Bienvenido, Oscar. Fernando Galván te saluda, buen día. Qué gusto, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, ustedes ayer en Misiones tuvieron otra vez elecciones legislativas en este cronograma que se ha ido degranando, ¿no? en la República Argentina. Nosotros la tuvimos el 11 de mayo, después vinieron elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora les tocó a ustedes y el resultado no dista mucho de lo que se pensaba. Otra vez el oficialismo ganando y la Libertad Avanza saliendo a más de 10 puntos, tengo entendido en este caso, ¿no? Es así, correctamente. De todas maneras, una particularidad que tiene Misiones, antes de meternos a la elección en particular, es que hace varios años que la renovación oficial acá en Misiones ha desdoblado las elecciones como para acomodarse con el oficialismo de turno. Siempre hizo lo mismo. Sí. Va en otra fecha, siempre junio, a veces en mayo, inclusive en otras ocasiones, como para acomodarse con el oficialismo de turno. Siempre lo hizo de esa manera. Sí. Es una cosa que bueno, siempre los medios, los periodistas siempre criticaban esto de por qué no ir junto en las elecciones generales como la mayoría de las provincias de nuestro país. Pero bueno, es una cosa que son estrategias y maniobras de quien prácticamente es el pseudo dueño de Misiones, por así decirlo, Carlos Rovira. Carlos Rovira, exactamente. Tristemente célebre hace poco tiempo, cuando fue señalado por el presidente Milei de que él era el responsable del voto de los senadores, ¿no? Sí, totalmente. Es una cosa que realmente a nosotros como ciudadanos provincianos, yo más en el interior por ahí, estamos muy olvidados. Hay cosas que no se muestran, que no se cuentan. La mayoría de las veces que se vino a hacer un informe que tuvo relevancia, se vinieron a la capital, a Posadas, donde por ahí se muestra otra realidad, pero el interior realmente de Misiones, wow, deja mucho para contar. Claro, lo que, pero lo que nos pasa a todas las provincias de la periferia, ¿no? Cuanto más alejados estamos del puerto, también nos pasa cuanto más alejados están de la capital. Es así realmente. Es otra realidad la que hay que contar en el interior de las provincias, creo que en todo el país, como decías vos. Sí, bueno, Fernando, sí. Vamos en particular a lo que me preguntaba de las elecciones. Bueno, la verdad que hubo hasta el mediodía, solamente el 23% del padrón había ido a sufragar. Una cosa muy rara, ¿sabes? Yo, en particular, me tocó a mí, en mi ciudad, ir a las 3 de la tarde por una cuestión de que estaba más tranquilo el movimiento, y hasta ese momento había votado solamente el 30% del padrón. Sí. Realmente sorprendente. Y si vamos a la cantidad de electores en Misiones que estaban habilitados para votar, más de 1 millón de personas, y menos de la mitad creo que votó, o un poquito más si se quiere, si es que no se dibujaron los números. Sí. Porque en realidad, sinceramente, lo que se vio, lo que se sintió en mi ciudad en particular, y otras ciudades importantes como por ejemplo Oberá, como Leandro Eñalén, El Dorado, fue muy escasa la participación de los ciudadanos en estas elecciones. Exactamente. Vos sabés que los que seguíamos desde afuera y a través de redes sociales íbamos viendo cómo en el transcurso del día se repetía continuamente esto, ¿no? De la baja concurrencia de la gente a votar. Lo cual a nosotros particularmente en el caso de Salta no nos llamaba la atención porque nosotros, repito, tuvimos nuestra elección también en mayo y también tuvimos una muy baja concurrencia. Nosotros inclusive tenemos ciudades en el interior donde ha ido a votar a apenas un 40% de la gente, ¿no? Claro, sí. De todas formas, los renovadores oficialistas acá los festejaban como un gran triunfo. En realidad pierden varias bancas en la Cámara, y para los que conocemos un poco más de lo que es el oficialismo provincial, fue una elección muy mala para ellos, muy mala. A propósito de eso, Oscar, porque nosotros, bueno, desde el periodismo tenemos otro ojo y escudriñamos distinto, ¿no? A veces los oficialismos dicen nosotros ganamos, sí, es verdad, ganaron, pero en la realidad, cuando vemos la constitución de los órganos, en este caso una Cámara de Legisladores, decimos, pero ustedes tenían 12 bancas en juego y ahora tienen solamente 8, es decir, en la realidad perdieron. Esto es lo que vos me estás diciendo que se da también en el caso del renovadorismo ahí en Misiones. Es así.
Correcto. Había un diputado que había desaparecido del estrato político por mucho tiempo, estaba con un perfil mucho más bajo, había vuelto al campo, a su trabajo, docente jubilado, va retirado en realidad, no es que jubilado, pero dejó de lado la política y volvió a resurgir ahora, y quedó cuarto en la provincial, con realmente sorprendente cantidad de votos, porque bueno, habían dicho que Cacho Bárbaro, del Partido Agrario y Social, había prácticamente desaparecido digamos, de la intención de votos de los misioneros. Este señor en particular siempre se identificó con el agro, con la parte agraria, con el tabaco, la hierba. Era como el referente, como que luchador del lado del productor misionero. Y después, ¿qué pasó? Cuando llegó a la Cámara en su primer mandato como un opositor, Rovira lo compró, porque fue así literal. Después levantaba la mano en cada proyecto que presentaba Rovira, él levantaba la mano. Nunca se le opuso a nada, pero vendía en los medios como que era el único partido opositor. Después tuvo una reelección, siguió haciendo exactamente lo mismo, y fue ahí cuando la gente empezó a perder el interés, digamos, a no seguirlo tanto, y entonces creo que este año, por así decirlo, estos años sabáticos, le sirvieron como para juntar fuerza, creo que juntar una nueva estrategia política y volver a quedar cuarto y recuperar una banca, digamos, él como referente del partido en la Cámara de Diputados de Misiones. Mira vos. Y cuando uno analiza hoy, ya día lunes, más tranquilo y demás, esa abstención o ese hastío de la gente a votar, ¿tiene que ver con esto que hablábamos recién, del rol de Rovira con el gobierno de Milei? Bueno, también tiene que ver con la problemática particular de Misiones con el tema yerba mate, tiene que ver también con Cuader. ¿A qué le adjudican que la gente no vaya a votar? Todo tiene un ciclo, me parece, tanto en la vida misma, ¿no?, nuestra, como ley de la vida, es así, todos tenemos un ciclo, y yo creo que en la política pasa mucho más aún. Vos podés perdurar en el tiempo manejando cosas, pero llega un momento que la gente dice, basta, ya está, listo, hasta acá llegaste, y vamos a empezar a depurar un poco. Y creo que los misioneros se dieron cuenta, especialmente tomó mucha fuerza y le jugó en contra al Partido Renovador, lo que había hecho con estos policías retirados que reclamaban lo que yo considero como ciudadano o como persona, un poco de un pago más justo al trabajo y a la dedicación que le brindaron a la provincia de Misiones como policías retirados que son. El ir a ponerse del lado de la patota para que el hombre no se presente, digamos, callarlo al hombre, meterlo preso, dejarlo tirado como prácticamente, no sé, un delincuente de lo peor, cuando en realidad lo que hizo el hombre fue reclamar sus derechos y ser la voz de sus propios compañeros. Claro. Y bueno, esto fue una cosa, un enojo popular, porque en las redes se notaba mucho el enojo común de la gente por este actuar de Rovira o del oficialismo, y creo que descontó muchísimos votos por ese lado. Después lo otro fue también, que me parece que ayudó bastante a que la gente vea y abra los ojos, es que acá en Misiones la yerba lo maneja prácticamente el oficialismo, entonces el precio de yerba, digo, con los grandes molineros. El tabaco lo maneja el gobierno, desde el Ministerio del Agro, con las grandes empresas que también son algunas que trabajan en Argentina y otras son de afuera. ¿Quién regula el precio y quién dice, bueno, vamos a pagar esto? Y siempre sale el Ministerio del Agro como que en vez de salir a defender a los misioneros, es como que se acomoda con las empresas. Cuando los misioneros empiezan a sentirle que no vale el tabaco, no vale la yerba, no vale la mandioca, porque acá se produce mucho almidón, tiraron el precio todos por debajo, bueno, cae de maduro que algo no está funcionando. Cuando un tipo que es dueño de un partido o la cabeza del partido como es Rovira tiene todo lo que tiene sin trabajar, porque no se le conoce un trabajo más que el de la política, entonces algo no está bien.
Porque lo otro que se conoce de Rovira acá es la familia Escotorno, que es de parte de la mujer, que son, o eran por lo menos, este último tiempo han desaparecido las obras públicas, sí, pero claro, en su momento todos los sorteos de la obra pública que habían le caían en manos del suegro, que era el que tenía una empresa de cinta asfáltica, o sea, hacían caminos, asfaltaban, y todas las obras prácticamente caían en manos de su suegro, por casualidad. Claro, exactamente. Y cuando vemos en el análisis que hacíamos recién, ¿no?, de el Frente Renovador para la Concordia, que es el oficialismo, La Libertad Avanza, que podríamos decir que salió segundo, bueno, Por la Vida y los Valores, tengo entendido que Por la Vida y los Valores es el partido de Ramón Amarilla, ¿no es cierto?, del policía. Correcto. Sí. El agrario social. ¿Podemos decir que más allá de La Libertad Avanza que logra bancas, los grandes ganadores podrían ser este partido de Por la Vida y los Valores, el agrario social, el Partido Libertario, que logran bancas que no tenían en la legislatura? Sí, totalmente. Especialmente el ganador acá es Ramón Amarilla. Por la Vida y los Valores es el gran ganador en estas elecciones. Claro. Con lo cual nos damos de dónde está el apoyo de la gente, ¿no es cierto?, de la gente común. Correcto. Sí. Porque si bien el Partido Agrario Social ya es un partido que tiene su trayectoria en Misiones, creo que tenía dos bancas, si no me equivoco, pero el regreso de su mentor principal otra vez a la Cámara de Diputados es un triunfo, por lo menos para el partido, y es un poco de sentimientos encontrados también con el oficialismo. Claro. Y ahora la gran pregunta, ¿no?, el gran interrogante, Oscar, esto que vos decías, el hecho de desdoblar las elecciones, vienen las nacionales, ¿no? ¿Y cómo va a jugar ahora el Frente Renovador de la Concordia junto con La Libertad Avanza de cara a la elección del 26 de octubre? En la guerra, como en la política, vale todo. Es una cosa que yo lo tengo muy claro, tantos años en los medios y bueno, un poquito de cerca también en la política. Nunca he participado activamente, pero siempre estuve muy cerca. Y yo creo que Rovira, al menos que acá pase algo abrupto, no se va a acomodar con el oficialismo de turno. Pero si viene algún candidato potable que pueda hacerle frente al oficialismo nacional, y es posible que la renovación acompañe a ese candidato. Mirá, ¿ustedes eligen diputados nacionales y senadores nacionales o solamente diputados nacionales? Diputados y senadores. Diputados y senadores. Es apetecible, digamos, están en la misma situación de Salta, ¿no? Sí. 3 senadores nacionales y bueno, y los diputados nacionales. Es decir que bueno, ahí va a haber una apuesta fuerte de La Libertad Avanza seguramente. Karina Milei y Martín Menem desembarcarán más seguido. Es muy posible que sí, más aún a partir de este triunfo de Diego Hartfield, que tampoco es un político muy conocido acá en Misiones. Como político tiene muy poca trayectoria, es alguien que recién está haciendo como sus pasos fuertes a partir de ahora. Habrá que ver cómo sigue de acá en más su carrera en vista a las elecciones generales de octubre. Claro. ¿El gran perdedor podría ser el PRO? Totalmente, ¿no? Desapareció prácticamente de la intención de voto de los misioneros, cuando en realidad tenían su momento, eran segundos, habían quedado segundos en su momento detrás del oficialismo. Y tener a Humberto Schiavone, que era presidente, creo que la convención del PRO a nivel nacional, o algo por el estilo. Sí, es así. Es el gran perdedor, digamos, que prácticamente está desapareciendo. Bueno, gracias por atendernos esta mañana, por compartirnos este análisis, Oscar. Abrazo grande desde Salta. Igualmente para ustedes, que sigan bien. Gracias. 9 de la mañana, 32 minutos.